La atención en salud de las personas lisiadas de guerra en El Salvador tiene grandes limitantes. En relación a la salud, Fropolid se limita a atender las secuelas de sus lesiones, pero no cubre otros padecimientos como enfermedades crónicas. El acceso a los servicios de salud y la dotación de medicamentos en establecimientos del Ministerio de Salud es insuficiente para este tipo de patologías. Estas personas hoy, en su mayoría, son personas de la tercera edad. El problema que presentan la gran mayoría de lisiados y lisiadas de guerra, tanto del FMLN, de la Fuerza Armada o civiles, consiste en que son ya una población adulta mayor, la gran mayoría pasa de los 60 años, y por lo consiguiente tienen enfermedades crónicas degenerativas, igual que el resto de la población, pero tienen un agravante que tienen una serie de lesiones del conflicto armado, y eso les complica mucho más sus situaciones de salud. Buenos días. ¿Cómo anda? Pues, ¿cómo anda? Me alegra verlo, muchacho. Lo tuyo, además de la amputación del brazo, ¿cuál otra lesión es la tuya? Tengo otra. Esquirla, ¿verdad? Sí, este es balazo. Con las enfermedades que te estamos dando seguimiento, ¿cómo andamos en esto? Porque sí, yo me había preocupado la última vez, ¿verdad? Los valores de los exámenes de laboratorio, algunos estaban bien alterados, ¿verdad? Y sí estaba en una etapa ya de enfermedad renal crónica, ¿verdad? ¿Te acordás que lo hablamos, verdad? Que era muy, muy necesario, por eso la referencia para el nefrólogo del hospital de Usulután o de San Miguel, ¿verdad? Cualquiera de los dos podían resolver. A ese ya no fuiste, Miguel. No fuiste a esa. ¿Cómo no? Fui donde... ¿Sacaste la cita? Yo fui combatiente, como le digo, Cerro de Guazapa. La guerra que vivió en Guazapa fue la más tremenda. Se veía la guerra a las 24 horas. Voy al bombardeo de Suchi, Aguilares, de la Chalatenango. Yo estuve en la hora de ser comando de fuerzas especiales. Soy hipertenso y problema renal. La presión arterial me ha hecho todo mal daño ha hecho en mi cuerpo. Dije que la presión arterial viene de problemas del conflicto armado. Estaba muy joven en esa época, pero como ya viejo saben las cosas, las enfermedades. Mire, me están dando diálisis. Estaba en 125 cada una, 115. Yo pago cada cosa de esta. Sí, los gastos familiares. Tengo unos amigos, unos familiares bien, que piensan en mí, pues. Gastos salen, son familiares, no son de ellos. Y como le digo, la vida está cruel. No tenemos de dónde más. Ahorita necesito cómo ir a esta diálisis. La presión está altísima, Miguel. 160/100. Las mayores complicaciones que encontramos en la atención de este programa de salud de Alges son precisamente en hombres
que no han llevado un control, por ejemplo, de su presión arterial, nunca la tuvieron, no controlaron nunca su azúcar en sangre, su glicemia. Y entonces las grandes enfermedades que estamos nosotros cubriendo son la diabetes y la hipertensión. Y desgraciadamente estas dos enfermedades, como no son tempranamente atendidas, ellas dos, cada una por separado, pero ellas dos en conjunto hacen un daño importante a los riñones y es lo que todo el mundo conoce como insuficiencia renal, las enfermedades renales crónicas. Adelante, Nemesio. Mire, la lesión, o la primera que tengo es el tobillo aquí de la canilla izquierda. Me molestó los nervios, algunos nervios aquí de la canilla y ahora se me ha producido en neuropatía. ¿Va? Ya me pongo bien patojo, por eso ando esta cosa. ¿Va? Y la otra lesión que tengo es mi situación de la cabeza, ¿va? Que como a mí me explotaron unas de contacto, ¿va? Donde todos mis compañeros que estaban hacia alrededor casi se murió uno de ellos, todos de ellos. Caigo en estrés fácilmente, que tengo esa soñadera, ¿va? Que sueño con guerra, con armamento, con disparazón. Vuelvo a ver lo que vi cuando me golpeé con las de contacto. Hoy después yo tengo aquel problema de diabetes. Diabetes producida, diabetes es una diabetes de nervios, decimos nosotros. Me molestan los triglicéridos, el colesterol, me da problemas en el nervio ciático, que también me pone bien patojo. ¿Está normal? 120-80. Ahí andamos bien entonces, Nemesio. Tengo problemas en los oídos por las ondas expansivas de las bombas que nos caían cerca, ¿va? Y también tengo trauma, porque yo siempre sueño con guerra. Sí, entonces trauma en los primeros momentos, recién salido de la guerra, soñaba más. Después fui soñando menos y menos, pero siempre sueño. Sí. Mire, ¿y qué otras enfermedades tiene usted crónicas? Crónicas, insuficiencia renal crónica. Padezco de la próstata, padezco del ácido úrico, padezco de la tensión. Recibimos una pensión del Fondo de Lisiados, de Foropolir, que le dicen, pero es muy baja para las enfermedades que nosotros tenemos, que son ocasionadas por la misma guerra, porque nosotros nos dan la pensión más baja, que son $160 mensuales. Sí, 160. Ya para comprar medicina, comprar uno la alimentación, porque con estas enfermedades tenemos que alimentarlo en que se haya un poco. Entonces no los ajusta. El IPA es el Instituto de Previsión Social. Ellos lo que más manejan es las pensiones. Entonces ellos manejan las cotizaciones de los militares que están activos para una especie de AFP, ¿verdad? Entonces poquito a poco los de Fuerzas Armadas ya van siendo absorbidos en su totalidad por el sistema de Foprolid. Y entonces ya el presupuesto ya también está tambaleándose, ¿verdad? Por eso. Antes se cubría con presupuesto de las Fuerzas Armadas, pero ya casi solo exclusivamente de Foprolid. El Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado, FOPROLID, es la institución responsable desde el año 1993 de las tareas encomendadas en la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado. Como parte de las instituciones estatales, es la garante de la atención y seguimiento del proceso de rehabilitación, reinserción productiva y del otorgamiento oportuno de las prestaciones económicas a las personas que resultaron lesionadas o con discapacidad a consecuencia del conflicto armado. Sin embargo, lisiados de guerra están demandando atención médica integral que no se les brinda por no estar contemplado de esa manera en la ley.
El problema precisamente radica en que la pensión no logra cubrir, en la ciudad, por ejemplo, no logra cubrir la canasta básica. Y la canasta básica elemental, ¿verdad? No la canasta básica ampliada, que ya va a incluir gastos escolares, transporte y otros, sino que la alimentación básica y la salud en este caso. Entonces, en el área rural es mayor el problema todavía, porque la gran mayoría que vive en el área rural tienen también discapacidades menores y por ende pensiones menores, estas de 170. ¿Verdad? Entonces, la inversión que estas personas hacen para movilizarse a los hospitales también les consume un buen porcentaje de ellas. ¿Verdad? Entonces, porque tienen que ir a hospitales regionales, no al hospital cercano a su departamento, sino que a hospitales regionales como San Miguel, Santa Ana, o venir acá a San Salvador, al Rosales, al Sacamil, ¿verdad? Entonces, sí es una inversión importante la que hacen, ¿verdad? Quisiéramos pues que nos dieran esa salud más integral, que nos atiendan todo tipo de enfermedad que a nosotros nos da, porque a medida la edad va transcurriendo, el tiempo va pasando, nosotros lo vamos sintiendo con más debilidad, ¿verdad? Y también hasta nuestra familia pues se nos va como separando un poco, ya no somos tan útiles como antes, pues. Entonces ya necesitamos un apoyo mayor del gobierno. Con toda hora lo digo, llegué a las últimas facetas de mi vida. Necesitamos un trato humano, que el Estado salvadoreño nos vea como un sector. Ya no somos como ese estorbo de ellos. Nosotros no necesitamos politiquería, necesitamos hechos claros. Nuestra salud está dañada. Necesitamos que nos pongan mente. Hay compañeros que han muerto aquí en una miseria. A continuación, el editorial. El gigantesco aparato gubernamental de comunicación y propaganda reproduce por todos los medios posibles un discurso positivo sobre la gestión de Bukele, ocultando fallos y falseando la realidad, al mismo tiempo que desacredita y persigue a quienes disienten y desenmascaran la mentira oficial. Sin embargo, la realidad de la mayoría de la población salvadoreña difiere de la publicidad y la propaganda gubernamental. El año 2023 inicia con más sombras que luces para la población salvadoreña. El país enfrenta una deuda pública que crece constantemente. Solo en el año 2022 esta aumentó en más de 3.000 millones de dólares, el mayor endeudamiento anual en la historia nacional. Este preocupante nivel de endeudamiento y la insistencia en mantener la apuesta por el Bitcoin a pesar de su fracaso han llevado a que El Salvador sea considerado un país de alto riesgo a nivel financiero y a que las tasas de interés a pagar por los préstamos sean cada vez más elevadas. Pese a esta sombría situación, el Estado sigue incrementando el monto del presupuesto nacional año con año, y gastando más de lo que recauda. Aquello de que el dinero alcanza cuando nadie roba es solo un eslogan de campaña, sin correlato con la realidad, pues por un lado no hay voluntad de poner freno a la corrupción, más bien se alienta al remover los controles sobre el uso de los fondos públicos y negar toda información sobre los mismos a la ciudadanía. Y por otro lado, el dinero sigue sin alcanzar para cubrir
todos los gastos estatales, a pesar de que cada año el fisco recauda más dinero. Pero no solo la economía gubernamental va mal, también las familias se han visto afectadas por el encarecimiento del costo de la vida, especialmente con la subida de los precios de la canasta básica. Según un estudio oficial, más del 50% de las familias no pueden hacer frente a gastos extraordinarios por sus propios medios, sino que tienen que recurrir a préstamos. Uno de los problemas más sentidos por la población sigue siendo la falta de empleo, pues solo 1 de cada 5 salvadoreños en edad laboral lo tiene, lo cual muestra la precariedad del empleo y de la economía a nivel nacional. Por otra parte, el anuncio de que se prorrogará el estado de excepción no es un buen augurio, ya que el régimen facilita la violación de los derechos humanos y la implementación de un estado policial. Se presentó como una reforma integral de pensiones, una ley que no cambia el sistema de ahorro privado y que le da vía libre al gobierno para usar sin límite los fondos de los cotizantes. A pesar de todas estas dificultades, es crucial seguir viendo el futuro con esperanza. La resiliencia del pueblo salvadoreño, su empeño en salir adelante, terminará desmontando la ficción adormecedora del oficialismo. A pesar de las mentiras y la opacidad del gobierno de Bukele, tarde o temprano, la verdad terminará por salir a la luz. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Amigas, amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión, en el contexto de la celebración de los 31 años de la firma de los acuerdos de paz, hablaremos con un representante de una organización de jóvenes. Él es parte de las Juventudes Antifascistas de El Salvador, quien nos va a contar un poco cuál es la perspectiva que ellos tienen sobre la situación que vivimos en nuestro país. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y pues por abrir estos espacios de diálogos y también de oportunidad para que las juventudes podamos expresar nuestras opiniones y nuestros pensares, ¿no?, sobre la situación actual del país. Ok, para ir entrando en materia, tal vez introducir con cuál es el quehacer de tu organización y cómo está conformada y cuál es su naturaleza. Pues nosotros, digamos, surgimos en el 2019 junto a la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, que es un espacio ampliado del movimiento social, donde están diferentes sectores como sindicatos, movimiento de mujeres, sector salud, ambiental, y se decidió crear un sector de juventudes. Entonces, nuestra organización inició llamándose así, principalmente Sector de Juventudes, compuesto por varias organizaciones de jóvenes, LGBTI, feministas, ambientalistas, también marxistas, anarquistas, entre otros, que decidimos juntarnos a raíz de la situación, ¿no?, que se estaba dando con el cambio de gobierno. Surgimos como un, digamos, colectivo en resistencia a la profundización del neoliberalismo, un colectivo que resiste también a este ejercicio del poder autoritario que se tiene del gobierno central, ¿no?, y sus demás instituciones, y pues también para hacer exigencias sobre las reivindicaciones de las juventudes en este país, ¿no?, principalmente en temas como acceso a educación, acceso al trabajo, la vivencia digna, ¿no?, de la juventud. Entonces, así es como surge el sector de juventudes, y pues a raíz de también todo lo que se dio con este marco de la pandemia, los encierros, el golpe de Estado a la sala, entre otras formas de demostrar, ¿no?, que este gobierno iba a ser autoritario, decidimos también tener incidencia de calle, haciendo las primeras convocatorias en La Cholona, allá en
en el monumento, también invitando, ¿no?, a que la gente se concentrara cuando fue también detenido Mario Gómez, que es un activista de redes sociales. Entonces nosotros salimos a las calles y a raíz de todo ese cambio, digamos, o de todas esas acciones de represión autoritarias, es que también decidimos cambiarle un poco el nombre a nuestra organización, ya no ser Sector de Juventudes, sino denominarnos Juventudes Antifascistas, porque sí consideramos que este gobierno tiene una tendencia alta a ser un gobierno fascista, no con características autoritarias. Entonces, así es como surgimos y pues hasta el momento estamos activos las organizaciones que conformamos este espacio. Desde una perspectiva de una organización que tal vez está conformada en su mayor parte por personas que no vivieron la guerra de primera mano, ¿cuál sería el valor que ustedes le podrían dar a un evento como los Acuerdos de Paz? Sí, justamente, bueno, nosotros y nosotras también consideramos que los Acuerdos de Paz, de hecho, creo que en el 2020 estuvimos frente al Estado Mayor en esta misma fecha de los Acuerdos de Paz. Convocamos a una concentración porque se maneja toda esta retórica, ¿no?, de que los acuerdos de paz no sirvieron para nada, y justamente nosotros como organización tratamos de reivindicar que los acuerdos de paz justamente nos han permitido poder tener libertad de expresión, que es una de las cosas que creo que hoy estamos perdiendo bastante, ¿no? También el derecho a la libertad de organización. Sabemos que en el contexto del conflicto armado ser una persona organizada era básicamente ponerte una sentencia de muerte, ¿no?, de persecución. Entonces los acuerdos de paz también permitieron eso, permitieron dar una transición a un proceso de democratización en el país, que si bien no era perfecto, nosotros reconocemos de que teníamos instituciones que eran débiles, ¿no?, pero que íbamos por el camino de por lo menos tener una pluralidad de pensamiento, poder ser partícipe, ¿no?, de la gobernanza en el país, etcétera, etcétera. Y pues ahí es donde nosotros destacamos la importancia de los acuerdos de paz. Es cierto, señalamos de que hubieron muchas cosas que tal vez no se lograron hacer completamente, como por ejemplo todo aquello que estaba relacionado a tocar la estructura socioeconómica del país, que creo que es donde menos se o más bien creemos que es donde menos se avanzó, porque no se cambiaron, ¿no?, esas situaciones que profundizan la desigualdad. Siempre hay una gran desigualdad, ¿no?, entre los ricos y la clase trabajadora de este país, y creemos que eso no se trabajó o no se le dio tanta importancia, ¿no? Sin embargo, aspectos más relacionados al tema como político, la participación política, creemos de que sí es importante siempre reivindicarla y destacar que lo que podemos hacer ahora en la actualidad y que estamos perdiendo es gracias a los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, creemos de que esa es la importancia de conmemorar estas fechas y de recordar a las personas, ¿no?, a la población salvadoreña, de que justamente, si bien no era perfecto lo que estábamos haciendo como país, esos pequeños avances de tener un acuerdo, ¿no?, de paz, que nos permitió de alguna manera poder discutir, hablar de los problemas del país, pues nos lo dieron esa firma, esos acuerdos. Entonces, y es un poco lo que estamos perdiendo, ¿no? Se está cerrando los espacios de diálogo, cada vez la gente tiene más miedo de poder hablar y decir su opinión, que está en contra de tal medida, etcétera. Entonces, creemos de que ahí es donde radica el poder reivindicar y conmemorar los acuerdos de paz. En materia de fortalecimiento del sistema democrático, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este año? Pongámonos en ese término. Pues de fortalecimiento al sistema democrático, creemos de que en realidad en lugar de fortalecerlo se está debilitando cada vez más, ¿no? Tenemos todo este proceso de la reelección presidencial, que sabemos que por más que lo han tratado de justificar como que es algo que sí se puede hacer según la Constitución, en realidad es una vulneración total a la Carta Magna, ¿no? Entonces, y que pues transgrede básicamente el orden que socialmente se ha aceptado en los procesos de transición política. Entonces, creo que también elementos como esto que se está planteando del voto electrónico, entre otras cosas,
en lugar de venir a fortalecer o a crear más transparencia en el proceso electoral, en realidad viene a generar mayor incertidumbre, ¿no? Y también mayor riesgo en fraudes electorales, etcétera, etcétera, y que ya sabemos que el país tiene pues en su historia un montón de momentos históricos donde han habido fraudes electorales, donde pues sí se ha vulnerado también el tema de la Constitución, y pues es como un punto, digamos, bien preocupante para las juventudes porque, es decir, cómo vamos a poder hablar del tema de una mayor participación en la política del país cuando de por medio tenés una vulneración total a cualquier ley que regule todo este ambiente, ¿no? Entonces creemos de que en lugar de fortalecer toda esta estructura democrática, pues, o de participación democrática, lo que se está haciendo es debilitándola cada vez más en beneficio de los intereses de estos grupos, pues, que actualmente están en el ejercicio del poder. Tú como miembro de las juventudes, ¿cómo, desde tu perspectiva, yo creo que ahí sí hablaríamos un poco más de lo que es tu vivencia adentro de la organización, la juventud en general ¿está despertando de alguna forma? ¿Cómo se ve ese interés de participar de los temas grandes o importantes del país? ¿Y por qué es importante esa participación de las juventudes en estos temas? Sí, bueno, yo creo de que sí hay una mayor conciencia, creería yo, de que cada vez nos estamos acercando a una forma de gobierno que resulta ser peligrosa, ¿no? Y creo que lo estamos vivenciando a raíz del régimen de sección, que ha sido una medida que sin duda, y pues por estadísticas lo respaldan, ha impactado mayoritariamente a las juventudes. Y no a cualquier juventud, sino a la juventud que vive en zonas que son estigmatizadas o consideradas como de alto riesgo, ¿no? Entonces hay un proceso bien profundo de criminalización actualmente hacia las juventudes, y creo que a raíz de eso, de la vivencia de que puede ser detenido en cualquier momento, un policía o un militar puede ejercer abuso de autoridad solo porque no hay derechos actualmente, no hay una garantía de derechos. Creo que las juventudes lo están resintiendo y ciertamente se están involucrando un poco más, o por lo menos están siendo más críticos, ¿no?, de la situación del país. ¿Qué es lo que pasa? Que paralelamente también existe un miedo al involucramiento en los aspectos organizativos, porque no es de todos, o más bien es de todos sabido de que ciertamente estas medidas como el régimen de sección también van camufladas acciones que atacan directamente a la gente que se está organizando y que está teniendo unas posturas políticas, digamos, un poco contrarias a las medidas que se están realizando. Entonces, los jóvenes sí quieren ser partícipe de este tipo de acciones, están generando conciencia crítica, pero al momento de ya como involucrarte mayormente sí se tiende a frenar. Y creo que ejemplo de ello es la marcha del 1 de mayo del año pasado, que muchas de las personas que si bien tenemos una conciencia desarrollada ya en militancia organizativa, decidimos, bueno, yo sí marché, pero unos decidieron no marchar por ese miedo que existía a la represión y pues a ser detenido, ¿no? Porque pues se asoció a esta marcha como que era una marcha que estaba defendiendo a grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera. Y entonces eso ciertamente detiene la participación o el involucramiento. Sin embargo, yo diría que sí hay una mayor conciencia crítica por parte de las juventudes respecto a cómo se está haciendo, por dónde se está llevando este país, y de alguna u otra manera sí se están involucrando, pero teniendo siempre cierto cuidado o cierta medición del riesgo, ¿no? Hasta dónde se van a involucrar. Bueno, para finalizar, si podrías como explicar un poco por qué es importante ejercer ese derecho de la libertad de expresión y por qué no se debería de tener miedo a hacerlo. Sí, justamente pues ese es un derecho que se ha conquistado, ¿no?, también, y que es importante hacer ejercicio de él, sobre todo en estas situaciones donde estamos viendo que estamos teniendo un retroceso en materia en general, en materia de derechos humanos, ¿no? Este retroceso, si bien tal vez algunas personas todavía no están como conscientes de que les puede llegar a afectar,
ya no queremos seguir retrocediendo en materia de derechos humanos, ¿verdad? No queremos seguir viviendo bajo un régimen de excepción que impacta directamente a las personas que tienen o que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y esto quiero decir de que si bien a nivel de país medidas como el régimen de excepción pueden tal vez tener una percepción que son buenas, como por ejemplo la reducción de la delincuencia o de la violencia, medidas como estas no están atacando de manera profunda el problema que genera la violencia y la delincuencia en este país, sino que simplemente es un parche que se está poniendo a ese problema, pero ese parche no va a ser duradero y no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, mejor exigir que se planteen soluciones que sí, digamos, aborden los problemas estructurales del país, como por ejemplo el desempleo, la criminalización que se da siempre de las juventudes, el estigma, etcétera, etcétera, y que pues eso sin duda va a tener un mayor impacto a largo plazo en esta problemática de la violencia en el país, ¿no? Entonces, ya decíamos, el alto costo de la vida es algo que está impactando directamente en las familias salvadoreñas y el gobierno pues no ha hecho mayor acción, ¿no?, para tratar de reducir este impacto. Hablábamos también pues de este tema de la reelección, que también puede ser un tema que la gente diga, pues sí, o sea, la democracia antes no nos ha garantizado nada y ahora pues vivimos en esto, no hay como mayor diferencia, pero lo cierto es que la historia nos ha dicho en el país que cuando un gobierno autoritario llega y se hacen este tipo de acciones, en realidad pues se termina mal, ¿no? Se termina con represión estatal, con muertes, con más violencia, y ciertamente no queremos volver a llegar a una situación como esa, y creemos que todavía estamos a tiempo de pues, salir a la calle y exigir de que esas acciones que van en detrimento de la democracia, por así decirlo, pues se detengan, ¿no?, se frenen. Entonces no hay que tener miedo, simplemente hay que tener medidas de seguridad, de cuidado colectivo, y no hay que dejar de pues, hacer exigencias de que se garanticen nuestros derechos humanos. Ok, Gonzalo, te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Amigos y amigas, esperamos que esta entrevista les haya aportado información útil para ustedes. Continúe con Miradas. Lo capturaron 5 guardias nacionales, se lo llevaron con rumbo para San Fernando, lo bajaban, lo torturaban y así lo llevaron en todo ese camino. De las torturas que le hicieron, le quebraron sus brazos porque los colgaron en árboles por los testimonios de la misma población. Le sacaron un ojo y lo fueron a dejar decapitado a una montaña de San Fernando. En 1977, a Guadalupe Mejía le asesinaron a su esposo, un agricultor de 45 años y fundador de una cooperativa que buscaba el desarrollo de su comunidad. Justo Mejía dejó en orfandad a 9 hijos, entre ellos a Eva, que en esa época tenía 4 meses de nacida. Pues a él el único delito fue porque él enseñó la Biblia, estudiábamos la Biblia, dio a conocer el Evangelio y a través del Evangelio nosotros veíamos las injusticias que estaba viviendo la población. La muerte de Justo Mejía se suma a la de miles de civiles asesinados durante los años de violencia que vivió El Salvador. La desaparición forzosa fue otro mecanismo utilizado por quienes en esa época tenían el poder en el país. Esta dura experiencia la vivió don Francisco, a quien en 1981 le arrebataron a sus 2 hijos, Francisco Milton y Jorge Alberto. En este lugar pasó más bien como después
el golpe más duro de mi vida. Pues aquí capturaron a mis 2 hijos que estaban empezando a vivir su vida. Uno se llamaba Jorge Alberto Rodríguez Romero y el otro Francisco Melitón Rodríguez Sequeira. Los capturaron, según me avisaron a mí en mi casa, me mandaron a avisar a un muchacho que era amigo de ellos, de que lo habían capturado de la primera brigada de infantería del cuartel de San Carlos. Según organismos de derechos humanos, la ola de violencia en el marco del conflicto asesinó y desapareció a más de 30.000 civiles, es decir, niños, jóvenes, mujeres, adultos y ancianos, que su único delito fue estar en el lugar y la hora equivocada. Que no es solo mi esposo, sino son 8 familiares más que fueron asesinados con lujo de barbarie, porque le digo esto porque fueron niños, fueron 4 sobrinos de mi esposo que asesinaron gente inocente, que tanta era la cólera de que no encontraban a los papás que se desquitaron con los hijos. Las masacres cometidas por los militares fue otra forma de exterminio colectivo de civiles, como es el caso del Mozote, donde fueron ejecutadas en menos de una semana más de 1000 personas civiles. Tenemos una fosa donde el 90% son niños, de menores de 12 años aproximadamente, hasta niños de meses, que no hay muchos antecedentes a nivel mundial del hallazgo de fosas comunes y trabajo con tanta cantidad de niños. Cuando me tocó trabajar, una de las pocas adultos que había acá, que era una mujer y que tenía huesos de feto en la zona pelviana, realmente eso fue muy duro. O sea que estaba embarazada cuando murió. El informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993 concluía que para que este pueblo lograra reconciliarse, se necesitaba la unificación de esfuerzos para lograr el perdón, pero a partir del conocimiento de la verdad y la aplicación de justicia para las víctimas. Sin embargo, transcurridos 10 años, poco o nada se ha hecho. Para hablar de reconciliación o para perdonar, como se puede decir también, hay que saber la verdad. Y ya sabiendo la verdad, pues uno ya tiene, si a mí yo supiera la verdad, ¿dónde fueron enterrados los hipotes? ¿Dónde los fueron a sacar los huesos y los fueron a enterrar? Va. En el caso de los desaparecidos y desaparecidas, el dolor es constante en la familia cercana a ella, porque se mueve en una dualidad, en la dualidad de que está vivo y lo reconoce en las calles, mira a alguien parecido, empieza a buscarlo, siempre lo han andado buscando, y el otro sentimiento contrario de que pudo haber estado muerto. Yo creo que una de las cosas que ayudaría mucho aquí en este país es cancelar la amnistía y realmente abrir los cortes de El Salvador a estos casos. En la búsqueda de esa reconciliación, la Comisión de la Verdad recomendó a las partes firmantes de los acuerdos de paz la creación de un monumento nacional con los nombres de todas las víctimas civiles como una forma de honrar sus memorias y crear un espacio para que las familias vivan su luto. Sin embargo, ante el desinterés de los firmantes, varias instituciones de la sociedad civil y los mismos familiares han dado inicio a este proyecto. La importancia de un memorial como este también tiene un significado para conocer lo que ha pasado. Es un significado para la sociedad en su conjunto, porque la sociedad en su conjunto y generaciones más jóvenes que no vivieron la guerra tienen que conocer parte de la historia de este país. Es de gran significado importante este monumento, porque la gente va a tener un lugar donde ir a ver su nombre de sus seres queridos, donde ir al reencuentro con ellos y donde poder ir a enflorar. Un consuelo bastante grande, porque vaya, ya uno ya tenía que hacer un par de candelas, un ramo de flores en memoria de ellos, aunque no estén ahí, pero ahí está la memoria de ellos inscrita ya. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los mares.
todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido. El memorial será construido al interior del Parque Cuscatlán en San Salvador. En él se grabarán 25.000 nombres de víctimas civiles como un reconocimiento social y político de la herencia de la guerra. En un muro de aproximadamente de 80 metros de largo, por 2, 3 y hasta 4 metros de alto, de acuerdo al nivel, en el cual se coloca el granito negro que ha sido traído de otro país, y en ese granito se graba cada uno de los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas. Las instituciones de derechos humanos confían que el memorial será un símbolo que contribuirá a hacer conciencia para que los firmantes de los acuerdos de paz se interesen por cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, para que las víctimas y sus familiares alcancen la paz, la justicia y la reconciliación. Si en nuestro país no se hace justicia, no se conoce la verdad de los hechos, por ejemplo, de los desaparecidos, qué pasó, que nos digan dónde quedaron, aquí no va a haber reconciliación. Le digo porque las heridas que nos hicieron están abiertas. Y si los violadores siguen siendo impunes, entonces yo creo que crea un ambiente de abuso o que un clima que va a permitir la continuación de miedo, de violencia. La experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se repita y se repita como pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para transformación de la vida presente. Eduardo Galeano. Durante el conflicto armado, la población civil salvadoreña fue objeto de masacres. La zona de Cinquera, en el departamento de Cuscatlán, fue escenario de fuertes combates y operativos del ejército. La masacre de San Francisco Echeverría y La Tigra se dio los días 19 y 20 de julio de 1984, cuando efectivos del batallón Atlacatl asesinaron cerca de 70 personas que habitaban la zona. Y cuando mataron a mi hermana, mire, y la demás familia, mire, pero yo sentí mi corazón, sí, como que a mí era, ¿verdad? Sí, como que a mí era, mire, y todo, y cuando mataban los demás compañeros también, sí, como que a mí me habían dado los palazos y me habían agarrado. A mí, sí, más me matan también, mire. La población civil huía del operativo cuando el ejército los capturó y asesinó. Los cadáveres fueron quemados y luego enterrados en una fosa. De estas gentes, unas fueron asesinadas en Carrasco, otras fueron capturadas y traídas hacia aquí al servicio, introducidas. Entonces, luego después le echaron leña, las quemaron adentro del servicio. Evaristo es sobreviviente de la masacre. Al huir del operativo se ocultó entre unos matorrales y esperó a que los soldados se marcharan después de masacrar a los pobladores. Salí con mi familia y otra familia, ¿verdad? A ver cómo nos salíamos del lugar, ¿verdad? Cuando llegaron, ¿verdad? Ya habían matado a la gente arriba y luego a la familia que yo le dije, retírense, ¿verdad? No alcanzaron a salir y ahí mismo asesinaron a la familia, ¿verdad? Y los quemaron. La gente
no tuvo más, ¿verdad?, que tratar de correrse y tratar de escaparse, ¿verdad? Era difícil, ¿verdad?, porque por toda el área iba la tropa desplegada. Cada año se conmemora esta masacre con una vigilia y actos culturales en donde se recuerda a las víctimas. Aquí asisten los pobladores de los cantones aledaños que lograron sobrevivir y los que perdieron a sus familias. Quiero hacer memoria, ¿verdad?, de aquel día 19 de julio de 1984, cuando el operativo del batallón Atlacat entró a esta zona de Tejutepeque, Jutiapa y Sinquera. Perdonar tal vez podremos, olvidar jamás, porque son nuestros hijos los que cayeron y nuestros padres, toda nuestra familia, de quedarnos nosotros solas y olvidar jamás olvidaremos. En este lugar se guarda el testimonio de lo ocurrido a través de las osamentas y la ropa de los masacrados. Es aquí donde se recupera la memoria histórica de los pueblos que vivieron el conflicto de cerca. En Miradas damos paso a la sección musical. Que te lleve mi compadre, ya no le hagas caso al padre, él hizo sus comuniones. Quiero ver a tu familia que ya no tiene calzón. Ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, pues que deje a mi patrón, me desea mi prenda amada. Que vaya el patrón al cuerno, como si estuviéramos de hambre. Que te has seguido creyendo de lo que te dice el cura de las
nación muere el supremo gobierno. Se me reventó el verso y siempre seguí sangrando. Seguro, Señor, hasta siempre. Muchas gracias. Gracias y que viva por siempre Rutilio el Grande. Esto es Campesina. ¡Ay! ¡Que viva las palmas! ¡Venga! Campesina soy, campesina mujer. Tengo de mi raza la herencia de ayer. Vengo de mi pueblo, traigo una sonrisa. Me gustan los campos, soy mujer mestiza. Es mi tierra linda, llena de cantares. Tierra donde brotan los enejenales. Allá está mi vida, mi amor y mi gente, mis sueños de niño, mi alegre presente. Ay, ¡venga de esas palmas fuertes! Campesina soy, campesina mujer. Tengo la frescura del amanecer, igual que las verdas que crecen en el cielo. Levanto los brazos y tengo un anhelo. Es mi tierra linda, llena de cantares, tierra donde brotan los enequenales. Allá está mi vida, mi amor y mi gente, mis sueños de niña, mi alegre presente. Campesina soy, campesina mujer. En el próximo Miradas, que la salud integral es donde nos atiendan todo tipo de enfermedad, no solo directamente las lesiones por las esquirlas o por las heridas que nos dejaron a consecuencia del conflicto armado.